Vamos a exponer ahora la tercera lección sobre cardiología aeroespacial. En esta ocasión trataremos el tema de la enfermedad crónica de la montaña. Decíamos en una ocasión anterior que hay por lo menos 140 millones de seres humanos que radican en la altitud, a un nivel sobre la atmósfera que impone ciertos cambios fisiológicos y anatómicos y aún en la patología humana. Entonces, el médico en general, el cardiólogo en particular, debe tener presente que una población así pues merece también un capítulo en la cardiología, con un estudio que ya, por cierto, es muy amplio y es muy completo. Pero en esta ocasión vamos a ver nosotros particularmente lo que ocurre en las poblaciones de los Andes, porque es allí donde se han hecho los estudios más completos y desde hace ya muchos años. Nuestros colegas del Perú y de Bolivia han contribuido importantemente al enriquecimiento del conocimiento de la medicina en las poblaciones de la gran altitud. Ellos son como los pioneros o los padres realmente de la patología, del conocimiento moderno de la patología de la altitud. Y conocemos como gran altitud lo que está entre los 3.000 metros de altura y los 5.000 metros de altura. No hay poblaciones arriba de los 5.000 metros. Tampoco hay árboles arriba de los 5.000 metros de altura. Ocasionalmente, algunas poblaciones momentáneamente o temporalmente se sitúan hasta 5.500, 6.000 metros de altura, cuando se tiene que explotar alguna mina o cuando se cultivan algunos rebaños en el Tíbet o en Nepal, ¿verdad? De este tipo de ganado de la montaña. Pero habitualmente no va más allá los asentamientos humanos que los 5.000 metros de altura. Pues bien, nosotros en México algo tenemos de esto, apenas estamos rozando el nivel más bajo de la gran altitud. Y esto lo vemos en poblaciones del Estado de México, por ejemplo, Amecameca o algunos otros lugares de la República Mexicana. Pero habitualmente en nuestro país tenemos la altitud media, como lo hemos dicho, entre los 1.500, 2.000 metros y 3.000 metros de altura. En cambio, en Sudamérica hay muchas poblaciones por encima de los 3.000 metros de altura. Tenemos, por ejemplo, Quito, Ecuador, La Paz, Bolivia, que está muy cerca de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y al fondo ven ustedes, por cierto, un estadio. Imagínense ustedes un residente habitual de altitud baja o del nivel del mar que va a competir deportivamente en La Paz, Bolivia, a una altitud de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pues esto simplemente no es posible, no debe ser. Se tiene que aclimatar antes para poder competir en igualdad de circunstancias. Pero hay otros lugares todavía más altos en los Andes, como es el caso de Morococha, Perú, y otras poblaciones más pequeñas en Bolivia, en Ecuador y en otros lugares. Morococha está muy cerca de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y aquí tienen ustedes mineros precisamente de este lugar, que ha sido, por cierto, el asiento de muchos estudios de la altitud que proceden de laboratorios de diferentes países del mundo. Pero también hay poblaciones muy elevadas en otros lugares del mundo, sobre todo sobre los Himalaya. Es el caso de Nepal,
en el que también se encuentran poblaciones entre los 4.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y en Tibet, que es muy conocido, estos lugares porque son también muy atractivos, no solo para el turismo, sino para el esquí de montaña. Por cierto que los animalitos domésticos también tienen que ser aclimatados previamente antes de llevarlos a la gran altitud, porque se enferman y mueren también por enfermedad aguda de la montaña o enfermedad crónica de la montaña. Los monasterios clásicos del Tíbet, cerca de los 5.000 metros de altura. Aquí quiero hacer un paréntesis para mencionar a ustedes que las características físicas, fisiológicas y de la patología de los pobladores de la gran altitud en los Andes es muy peculiar. Es distinta a la que sufrimos o a la fisiología y anatomía que tienen los habitantes de la altitud media o de zonas bajas. Por eso es que quise hacer este apartado de El hombre de los Andes, en un libro escrito por un gran investigador peruano, el doctor Alberto Hurtado, ya hace algunas décadas. Publicó precisamente una recopilación de los trabajos más conocidos de Carlos Monge, de otros conciudadanos del mismo doctor Hurtado, y también las experiencias de otros investigadores. Y en algunos congresos de medicina aeronáutica y del espacio se trataba este tema de el hombre de los Andes. Cuando digo hombre me refiero al género homo, a la mujer también. Pues aquí ven ustedes esta persona de aspecto humilde y todo, pero quiero decir que tienen una estructura anatómica y fisiológica enteramente similar a la de un atleta olímpico bien entrenado. O sea, tienen un cuerpo musculoso, tienen poca grasa en su organismo, tienen un aparato respiratorio muy propio para esa gran altitud, porque son pulmones muy amplios, con una cantidad de alvéolos, una superficie alveolar muchísimo más amplia que las que poseemos habitantes de altitudes más bajas. Tiene además una vascularidad muy nutrida y tienen también de particularidad que sus incursiones respiratorias, los movimientos respiratorios son mucho más amplios, las inspiraciones más profundas y también más rápidas. Esto se debe a que se necesita movilizar mucho más aire por unidad de tiempo para poder llevar el oxígeno adecuado a los tejidos. Decíamos que su aparato respiratorio tenía además una peculiaridad, que hay vasoconstricción o hay engrosamiento de la pared de las arterias pulmonares, y entonces habitualmente ellos sufren, bueno, no sufren, pero tienen una hipertensión arterial pulmonar permanente. El sistema cardiovascular también es muy peculiar en ellos. Tiene un corazón grande, un corazón de atleta, exactamente, con las características enteramente similares a la de un atleta olímpico, o sea, un corazón grande.
no necesariamente enfermo, sino grande. Y con una red vascular que comparativamente, por ejemplo, aquí tienen ustedes en la pantalla, una coronariografía de una persona normal al nivel del mar. Y vean ustedes cómo es la coronariografía de un habitante de la gran altitud en los Andes. Noten la diferencia de la vascularidad coronaria. Ahora, las arterias coronarias son mucho más amplias, mucho más gruesas, con un flujo también muchísimo mayor. La periferia, las arterias periféricas, las arteriolas coronarias, mucho más numerosas por unidad de tiempo. Decíamos, el corazón es grande. Vean ustedes a la izquierda la radiografía de una persona normal. Ven ustedes, la silueta cardíaca pues tiene una dimensión que está por abajo del 45% del diámetro torácico. Y vean ustedes la configuración, la morfología y el tamaño de un corazón de un habitante de la gran altitud, que es, repito, igual enteramente al de un atleta. El electrocardiograma de un habitante de la gran altitud generalmente muestra hipertrofia de ambos ventrículos, pero tiende a destacar un poco la hipertrofia de ventrículo derecho. ¿Por qué? Pues porque ya decía que habitualmente el habitante de la gran altitud tiene hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué otra cosa distingue anatómicamente al hombre de los Andes? Pues el cuerpo carotidio y el cuerpo aórtico, los quimiorreceptores periféricos, son de un desarrollo muchísimo mayor. Aquí tienen ustedes en la figura de arriba el corte histológico de un cuerpo carotidio de una persona del nivel del mar. Y vean ustedes la diferencia en tamaño de las unidades de tejido en un cuerpo carotidio de un habitante de la gran altitud. También la sangre muestra diferencias considerables. ¿En qué consiste esta diferencia? Primero, la cantidad de hemoglobina por unidad de volumen es, en lugar de 15 gramos por 100, como es lo normal en la baja altitud, allá se tiene normalmente alrededor de 20 gramos de hemoglobina por 100. Y en lugar de tener 45% de hematocrito, se tiene hasta 60% de hematocrito. Y en lugar de una saturación del 90 y tantos % en la sangre arterial, solo se tienen en la gran altitud un 80%. Y ahí pues las diferencias. Pero además es notable el desarrollo de las, es decir, el aumento de las enzimas respiratorias. Y entonces los mecanismos íntimos de la respiración están mucho más desarrollados en el habitante de la gran altitud. Ahora bien, el habitante de la gran altitud, pero de los Himalayas, uno se dirá, bueno, pues si viven en igualdad de altitud, 4.000, 3.500, 5.000 metros de altura, y son seres humanos, igual que nosotros, ¿por qué son diferentes allá? Resulta de que en los Andes
en la gran altitud de los Himalayas, en esos pobladores, el corazón no es tan grande. Los pulmones no son tampoco tan desarrollados. La sangre tiene menos hemoglobina y menos hematocrito. Las enzimas respiratorias, pues, casi igual a las del nivel del mar. ¿Por qué entonces un poblador de estas regiones no tiene la misma patología y la misma fisiología cardiopulmonar o sanguínea o de circulación periférica o enzimática respiratoria, si están a la misma altitud? Pero no solamente eso, sino que en situaciones similares sufren con mucho menor intensidad la enfermedad crónica de la montaña y la enfermedad aguda de la montaña. ¿Qué pasa con estas personas? Pues ocurre que el habitante de Tibet, de Nepal y de otros lugares alrededor de esas elevadísimas montañas de Asia tienen de haber llegado allí algo así como 400 o 500 mil años, radican en la gran altitud. En cambio, nuestros antepasados de América, que entraron por el estrecho de Bering hace apenas 30.000 años, pues los restos más antiguos se han encontrado de poblaciones en los Andes, ha sido de 18.000 años. Entonces, 18.000 años versus 500.000 años. Entonces, todo indica, y esta es la opinión generalizada, de que el habitante cercano a los Himalayas ha adquirido ya genéticamente una serie de mecanismos imperceptibles que les permite resistir con mayor seguridad la hipoxia severa e incluso poderse elevar hasta 7.000, 8.000 o más metros hasta la cumbre de los Himalayas, del monte Everest, a veces sin necesidad de usar oxígeno. Esa es la diferencia entonces de los habitantes de la gran altitud en Asia y en América. Pues vamos ahora a ver esto que lleva el título de esta charla, la enfermedad de Monge. Don Carlos Monge, médico peruano, en 1928, publicó el primer artículo describiendo este cuadro muy peculiar y lo describió magistralmente. Casi no hay nada que agregar, excepto algunas investigaciones de otra naturaleza a las que él no tuvo acceso. Pero el cuadro clínico y la fisiopatología que él dejó planteado es exactamente ahora el mismo concepto. Pero resulta de que personas como estos jóvenes que están a 4.500 metros, fíjense ustedes, 4.500 metros, o sea, más alto todavía que el estadio que vimos en La Paz, Bolivia, jugando al fútbol. Cualquiera de nosotros desde el nivel del mar, incluso desde la altitud media, se sitúa a 4.500 metros sobre el nivel del mar, tiene muchas dificultades para llegarse el oxígeno suficiente. Y lo más probable es que sufra, en parte por lo menos, la enfermedad aguda de la montaña. O el edema agudo pulmonar, o el edema cerebral de la montaña también. Pues vean ustedes a estos jóvenes haciendo ejercicio máximo a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, la razón es que hay una adaptación, una aclimatación a esa gran altitud. Estos jóvenes
tienen mayor cantidad de hemoglobina, tienen mayor actividad de las enzimas respiratorias, tienen una caja torácica mucho más amplia y una fisiología cardiopulmonar perfectamente equipada para resistir la hipoxia ambiental y la hipoxia del ejercicio. Pero de pronto, sin que medie ninguna otra circunstancia, de pronto, algunos individuos residentes de la gran altitud se ven presa de una situación que se manifiesta por dificultad para respirar o respiraciones frecuentes y superficiales. Se nota en ellos hiperventilación, se nota hipercapnia, hay acidosis respiratoria y empiezan a edematizarse, a hacer edema generalizado y se sienten presa de insomnio rebelde, cianosis, tos con expectoración sanguinolenta o espumosa, y en fin, un cuadro que semeja mucho al cor pulmonale crónico agudizado. Esta es la situación, esta es la enfermedad crónica de la montaña. ¿Cómo se vería una radiografía de un paciente? Y aquí está tomada. Pues vean ustedes eso. Una cardiomegalia, grado 3, a expensas de todas las cavidades. Una vascularidad pulmonar acentuada, con edema, a veces derrames pleurales importantes y signos de congestión pasiva pulmonar importante. El electrocardiograma. Ahí ven ustedes un electrocardiograma con sobrecarga sistólica importantísima de cavidades derechas. El eje eléctrico muy a la derecha, gran crecimiento de la onda R en las precordiales derechas y pues una sobrecarga sistólica importantísima del ventrículo derecho. Todo esto porque en esta enfermedad la presión arterial pulmonar se ha elevado importantemente. Aquí quisiera recordar que si se toman muestras de sangre para ver cómo está la saturación arterial, veremos primero que hay una hipoxemia severísima, una desaturación arterial de hasta el 70%. Normalmente, como sabemos, es el 97-98%. Y para el residente habitual de la gran altitud es hasta de 80% la saturación. Pues aquí llega hasta 70% la desaturación de la sangre arterial. Hipoxemia severa, hipercapnia intensa. Y aquí hay datos verdaderamente de terror, porque imagínense ustedes que el hematocrito se va hasta el 80%, hematocrito 80%, cuando lo normal es 45%, y lo habitual en la gran altitud es de 60%. Bueno, pues llega hasta tener 80% de células en la sangre. Esto significa que eso ya no es un líquido, sino es una pasta. La sangre está ya tan
tan llena de células, sobre todo de glóbulos rojos, que más parece una pasta o un atole que la sangre misma. Y claro, pues de ahí se pueden derivar muchísimas complicaciones, empezando con trombosis, tromboembolias y demás. Aquí quise presentar a ustedes el corazón de un enfermo del lado izquierdo de enfermedad crónica de la montaña. Vean ustedes, un corazón bastante grande, con vascularidad muy acentuada. Y basta con que se le administre oxígeno y se baje a una altitud menor para que todo mejora, incluyendo el tamaño del corazón, que se reduce notablemente. Vean ustedes, del lado derecho, un mes o unas semanas después. Vean ustedes también aquí la diferencia entre el trazo, el electrocardiograma del lado derecho y del lado izquierdo, en las mismas derivaciones. Entonces, se ve cómo del lado izquierdo hay una gran sobrecarga de cavidades derechas, con un eje eléctrico muy a la derecha, con ondas R altas en precordiales derechas y bajas en precordiales izquierdas. Y del lado derecho, pues un trazo prácticamente normal. Es del mismo paciente, nada más que es de unas semanas después de haberse llevado al nivel del mar. Entonces, el tratamiento de esta enfermedad consiste exclusivamente en eso, en administrar oxígeno y bajarlos a una zona, pues, de preferencia del nivel del mar. Antes de terminar este tema, quisiera mencionar a ustedes que hay algunas circunstancias que favorecen la presentación de la enfermedad crónica de la montaña. Estas son cuando un individuo sufre ya bronquitis crónica, cuando tiene una hipertensión arterial pulmonar anterior, cuando sufre de tuberculosis pulmonar, la silicosis, que es una enfermedad muy común en esas grandes alturas porque la mayor parte de las poblaciones son mineras, o cuando se tiene una fibrosis pulmonar, o cuando existe cualquier otro proceso pulmonar que hace que la frecuencia de esta enfermedad sea mucho mayor en este tipo de pacientes con esas enfermedades previas. Pero hay un hecho curioso que menciono a ustedes. Es que un individuo que ha nacido, que ha crecido, que se ha desarrollado, que ha vivido en la gran altitud, y de pronto desciende al nivel del mar, como ocurre frecuentemente en búsqueda de un trabajo, ¿verdad? Es común que así ocurra, que esos pobladores descienden a otros lugares de menor altitud en búsqueda de mejorar su vida y tener un salario. Ocurre frecuentemente que cuando regresan de nuevo a su lugar de origen, son fácil presa de la enfermedad crónica de la montaña. Incluso sufren más frecuentemente la enfermedad de monje que aquellos que llegan por primera vez, que se han criado, que han vivido toda su vida al nivel del mar y llegan a la gran altitud por razones de trabajo o por alguna otra circunstancia y van a residir a la gran altitud. Pues incluso los que nacieron y regresan son con mayor frecuencia presa
de esta enfermedad. Hasta ahora no tenemos una explicación satisfactoria a este proceso, pero sí hay una recomendación formal de que quien haya sufrido enfermedad crónica de la montaña no debe regresar jamás, porque habitualmente el 50% de los que han tenido este proceso y regresan, vuelven a sufrirlo. Pues básicamente es lo que queremos decir a ustedes. Me faltaba solamente agregar algo. ¿Cuál es la patología propia del habitante de la gran altitud? ¿Cuál es la patología más común comparado con los habitantes de las zonas bajas? Bueno, en primer lugar, las enfermedades que casi no existen es la hipertensión arterial sistémica, porque la hipertensión arterial pulmonar es muy común allá. ¿Por qué? Pues seguramente porque es tal la cantidad de vasos en los tejidos. ¿Sí? Hay muchísimo más arterias y venas, sobre todo arterias o arteriolas, por unidad de tejido en el hombre de los Andes que en el nivel del mar. Entonces, los vasos, las arterias coronarias, por decir algo, tienen el grosor de un dedo gordo de la mano, y las demás arterias coronarias son tremendamente gruesas. Y así están las arterias periféricas también. Entonces la hipertensión arterial sistémica casi es desconocida, número 1. 2, las enfermedades propiamente del corazón, o sea, la angina de pecho, el infarto del miocardio, prácticamente desconocido en esa altitud, en esa población. Probablemente son muchos millones que están exentos por el solo hecho de vivir en la límite de la altitud media o hacia arriba en la altitud superior. Tampoco es común la diabetes y poco común también la leucemia. Esas son las 4 enfermedades casi desconocidas. Pero también se habla, sobre todo nuestros colegas de Sudamérica, nos han mostrado que las enfermedades congénitas cianógenas son muy escasas, casi no se conocen. Nada más que este hecho no se atribuye a que los niños nazcan con menos posibilidad de tener enfermedades cardiológica congénita cianógena. No, la verdad es que se atribuye más bien al hecho de que mueren a temprana edad, o mueren al nacer, o incluso antes de nacer. Pero en cambio, las cardiopatías con cortocircuito izquierda-derecha, por ejemplo, la persistencia del conducto arterioso es bastante común en esas regiones. ¿Qué enfermedades también son comunes, no necesariamente desde el punto de vista cardiovascular? La úlcera péptica es muy, muy común. Y también las colecitopatías, tanto de vías biliares o de vesícula biliar. Y algunas hepatopatías también son relativamente frecuentes. Entonces ven ustedes la diferencia entre un habitante de la gran altitud y un habitante de las zonas bajas. Ya hace siglos, en el siglo XVIII, un naturalista francés, Juan Bautista Lamarck, nos enseñaba que el medio ambiente modela a los seres vivos y el ser humano no es la excepción. Y aquí tienen ustedes un buen ejemplo
de cómo el medio ambiente modela al hombre de los Andes. Así como en otras charlas de otra naturaleza hemos dicho, el medio ambiente modela a los esquimales o modela a la tribu ruanda del Congo. A los esquimales los vuelve de extremidades muy cortas, de tronco muy largo, forrado de una gruesa capa de grasa que los protege del frío. Pero a los ruandas les da un tórax muy pequeñito, con extremidades muy largas, en el primero para guardar el calor, en los segundos para disipar el calor. Bueno, pues el caso de los Andes es así, la hipoxia ambiental. Y además es un clima frío y es un clima seco, a pesar de que en esos niveles se dan las nubes. Pues ahí está el modelo o un buen ejemplo que Juan Bautista Lamarck nos legó. No se refirió específicamente al hombre de los Andes, él no conocía eso, pero sí ejemplos de algunos animales, solo que nosotros tomamos sus conceptos, sus enseñanzas, para trasladarlo a la medicina humana. Y como tal, la medicina moderna debe contar siempre con un capítulo apropiado, bien documentado, sobre la enfermedad de la altitud, la enfermedad aguda de la montaña y la enfermedad crónica de la montaña. ¿Por qué? Pues porque uno se traslada ya en unas cuantas horas a lugares de una altitud muy distinta, y también porque en la República Mexicana, sobre todo, tenemos una amplia meseta central de la República donde se vive en una altitud media, con un clima, con un grado de hipoxia moderado y también ya con algunos cambios fisiológicos, anatómicos y desde el punto de vista patológico, aunque mucho menos acentuados que en los habitantes de los Andes o también los habitantes de Nepal y del Tíbet. Pero quiero dejar quiero repetir el hecho de que aunque esas personas viven en la gran altitud, se parecen un poco más a los que viven en la altitud media que al de los Andes, por las razones que hemos expresado. Pues muchas gracias por su atención.